Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube y bueno, este es el primer vídeo que hago específicamente para el canal de YouTube, así que me hace muchísima ilusión. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las recomendaciones nutricionales para este 23.3, un WOD pues como la mayoría de los que están saliendo este año, ¿no? Un WOD muy duro, muy exigente y que en su versión RX es RX de verdad, ¿no? Sobre todo porque tiene un factor muy limitante como puede ser esas repeticiones de pinos estrictas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar mediante la alimentación sacarle el máximo partido, ¿vale? Primero de todo vamos a hablar un poquito de qué sustrato se utiliza principalmente en este WOD. Y bueno, la vía energética, como en casi todos los WOD de CrossFit, va a ser la glucólisis, es decir, la utilización de carbohidratos como fuente de energía. También la vía fosfágena, que es la vía en la que primero se utiliza, ¿no? Esa vía que utilizamos para ejercer la máxima fuerza, también va a ser aquí determinante, sobre todo en los levantamientos pesados y sobre todo en las series de pinos, porque lo que estamos viendo es que se están haciendo series de 2, 3 pinos, esos son esfuerzos submáximos, ¿vale? Es como un 2 o un 3 RM incluso. Entonces, aquí poco podemos hacer, sino que explicaré más adelante, pero si estáis tomando creatina, por ejemplo, sabemos que aumenta ese tiempo de capacidad de ejercer energía en la vía fosfágena, entonces será buena opción. Si no estáis tomando creatina, en un día o dos no da tiempo a recargar esos depósitos, por tanto no nos interesa mucho. Pero bueno, saber que para este tipo de WOD, pues la creatina es un buen suplemento. Después, las grasas apenas las vamos a utilizar durante el entrenamiento, pero veremos que juegan un papel fundamental, sobre todo en el día previo, ya que nos van a ayudar al principal objetivo de este WOD, que es llegar lo más recuperado muscularmente posible, porque el factor limitante, como digo, va a ser totalmente muscular. Lo que vemos es que probablemente nos quedemos en esas repeticiones de pino, o si tenemos buen nivel de pino, probablemente nos lastren esos kilos. Entonces, el factor muscular de hombro va a ser muy grande, sea cual sea el limitante nuestro en este WOD, ¿vale? Entonces, primer objetivo para el día previo, ¿vale? Vamos a hablar primero del día previo. Si habéis hecho el WOD ya hoy, por ejemplo, y lo vais a repetir, podéis seguir estas pautas en el momento que lo vayáis a repetir en el día previo, ¿vale? O a partir de hoy. Por ejemplo, si yo lo hago hoy viernes o hoy sábado y estoy viendo este vídeo más tarde, puedo seguir las pautas a partir de que termino el primer intento hacia el segundo, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, el primer punto importante es llegar muscularmente muy recuperado. ¿Cómo hacemos esto? Pues aumentando o manteniendo muy buen consumo de proteína, ¿vale? Por tanto, en esas comidas del día previo, todas tienen que ser altas en proteína y en proteína de calidad, como veremos más adelante, ¿vale? Después, una cosa que solemos hacer mucho en la mayoría de WOD es hacer una recarga de carbohidratos para llegar lo más lleno de glucógeno a nivel muscular para poder tener energía posible. Pero ¿qué pasa con este WOD? Que si nos pasamos con ese consumo de carbohidratos el día previo, podemos llegar a aumentar el peso corporal, ¿vale? Porque los carbohidratos se acumulan en el organismo con agua y podemos llegar a aumentar entre 1 y 2 kilos el peso corporal, lo cual no nos interesa si nuestro factor limitante son los pinos, ¿vale? Si somos una persona que va muy bien en gimnásticos, sí nos interesa tener un gran consumo de carbohidratos, pero para la mayoría en el factor limitante serán los pinos, 1 o 2 kilos más va a suponer una gran diferencia. Entonces tenemos que comer suficientes carbohidratos, pero no en exceso. Ahora después daremos pautas mucho más concretas para esto, pero al final va a ser un WOD corto, ¿vale? La mayoría nos vamos a quedar en la segunda ventana, es decir, va a ser un WOD de 9 minutos, de los cuales la mayoría van a ser partiendo mucho el pino y con descansos, pues, relativamente largos, y no va a ser un WOD como, por ejemplo, este punto 2, que era todo seguido, todo intenso, ¿no? Sino que va a ser más segmentado, a no ser que seamos ultra pros. Entonces, ¿qué hacemos? Pautas concretas. El día previo, alta en proteína. Lo que tenemos que hacer es incluir proteína en cada comida y una proteína que sea de calidad. ¿Por qué? Porque como no nos interesa mucho aumentar el peso corporal, tampoco nos interesa aumentar mucho el consumo de fibra, y sabemos que los alimentos que son densos a nivel nutricional
como son las verduras y frutas, tienen mucha fibra y eso aumenta el peso corporal. Entonces, los micronutrientes, es decir, vitaminas y minerales que nos ayudan a la recuperación, los tenemos que sacar de otras fuentes, como pueden ser estas proteínas de calidad. ¿Y cuáles son las fuentes más densas en micronutrientes de proteína? Pues por un lado tenemos los huevos, si son camperos mucho mejor, porque tienen una proteína de calidad, pero aparte tienen muchos micronutrientes, vitaminas, minerales que nos ayudarán muchísimo a esa recuperación. Por otro lado, tenemos los pescados grasos. Sabemos que el omega 3 también ayuda muchísimo a recuperar y tienen una cantidad enorme de vitaminas y minerales. Y por otro lado, como tercer puesto, y también tampoco menos importante, los lácteos, ¿vale? O sea que los lácteos son un arma de doble filo, ¿vale? Vamos a elegir aquellos lácteos que sean un poquito más bajos en grasa, ¿vale? Para no aumentar el consumo muy elevado de grasa. Pero fuentes como queso fresco batido, yogures proteicos, quesos frescos, pues son muy buena opción proteica, ¿vale? Nos quedaremos principalmente con esas fuentes. Si queremos, por ejemplo, incluir algo de carne, pues también podemos intentar que la carne sea de la máxima calidad posible. Sabemos que la carne de calidad, frente a la carne de baja calidad, tiene muchos micronutrientes y grasas de mejor calidad, ¿vale? Entonces, como consumo proteico, eso, todas las comidas altas en proteínas, como ya soléis hacer, que contengan una buena fuente de eso o varios. Y como primer punto para la proteína está cubierto, ¿vale? Después, como hemos dicho, las grasas no se utilizan durante el entrenamiento, pero las fuentes de grasa ayudan mucho a la recuperación. Una vez terminamos un entrenamiento, un WOD, empiezan a utilizarse muchas más grasas para ayudar a la recuperación. Durante el entrenamiento no se utilizan, pero se utilizan, aumenta el consumo, la oxidación de grasas después. Entonces, vamos a incluir suficientes grasas también en cada comida, pero también deben ser grasas que no contengan mucha fibra para no aumentar ese volumen total de peso corporal, ¿vale? Sabemos que hay dos tipos de fibra. Está la fibra soluble, que acumula mucha más agua en el organismo, y la fibra insoluble, que acumula menos agua en el organismo. Vamos a intentar priorizar fuentes de la segunda opción, ¿vale? Entonces, en cuanto a las grasas, sabemos que, por ejemplo, almendras son mejor opción frente a nueces, ¿vale? Aceite de oliva, obviamente, no tiene fibra. Y las semillas, por ejemplo, semillas de chía, sí que tienen un gran contenido de fibra, entonces deberíamos eliminarlas. Fuentes de grasa a priorizar, como digo, almendras. Vamos a intentar priorizar almendras frente, por ejemplo, a nueces, aunque nueces estaría bien. Intentar eliminar cacahuetes o cremas de cacahuetes porque tienen gran fibra soluble, y las semillas, ¿vale? Entonces podemos utilizar la propia grasa que tienen los huevos, la propia grasa que tienen los lácteos, el aceite de oliva y, por ejemplo, las almendras, ¿vale? El aguacate estaría en un punto intermedio, entonces tampoco habría problema en añadirlo, ¿vale? Por ejemplo, aguacate y aceitunas se podrían añadir en consumo moderado. Y vamos con lo más importante de todo, que es el consumo de carbohidratos. Hemos dicho que no nos podemos pasar, pero tampoco nos debemos quedar cortos porque debemos llegar bastante recargados. Y nos interesa también, como hemos dicho, que contengan baja cantidad de fibra soluble, que va acompañada también de agua. Por tanto, ¿qué fuentes serían interesantes a priorizar? Que contengan buenos nutrientes, pero que contengan baja fibra soluble. Pues, por ejemplo, los cereales integrales. En este caso sí que serían recomendables, cereales integrales de trigo, ¿vale? Pasta integral, por ejemplo, o cereales de desayuno integrales, ¿vale? Ya sea de espelta o trigo normal. Eso sería una buena fuente. La patata, mientras no esté fría, no contiene un gran contenido de fibra soluble. Entonces, patata, si está recién hecha, pues mucho mejor que, por ejemplo, si está enfriada, tipo en una ensaladilla o en un aliño, ¿vale? Después, arroz, sin problema. Arroz mejor blanco, eso sí, porque sabemos que frente al integral tampoco contiene el integral muchas más vitaminas y minerales. Sí que contiene antinutrientes que reducen la absorción de estas vitaminas y minerales, por lo tanto, arroz mejor blanco, ¿vale? La pasta sí integral, arroz blanco. ¿Qué fuentes debemos moderar? Pues frutas y verduras debemos moderarlas, ¿vale? Como digo, por el propio consumo de fibra. Y después, fuentes a eliminar completamente, porque tienen gran consumo de gran contenido de fibra soluble, legumbres
y avena principalmente. También hay dos más que son las pasas y los dátiles, que tienen gran contenido de fibra soluble, como digo. ¿Vale? Entonces, nos quedamos fuentes proteicas. Resumen, vamos a priorizar huevos, vamos a priorizar pescados grasos y vamos a priorizar lácteos de calidad altos en proteína. Como fuente de grasa, vamos a priorizar, por ejemplo, almendras, aceite de oliva y la propia grasa que tengan los huevos y lácteos, ¿vale? Así como moderar el consumo de, por ejemplo, aguacate, aceitunas. Y como fuente de carbohidratos, como digo, en cada comida, una cantidad moderada, ¿vale? Que no sea excesiva. Vamos a priorizar cereales integrales, pan integral, pasta integral, cereales de espelta integrales. Vamos a priorizar el consumo de patata y vamos a moderar el consumo de arroz. ¿Por qué me centro en cereales integrales y en patata? Principalmente porque son saciantes, lo cual hará que no nos pasemos con el consumo, pero no contienen gran cantidad de fibra soluble. Bien, esto para el día previo, que es lo más importante. Después, el propio día del evento. Pues, como siempre, la comida previa al menos 2 horas antes, y vamos a moderar mucho el consumo de proteína, ¿vale? Va a ser una cantidad normal, por ejemplo, la proteína de suero, con un batido, con una fuente de carbohidratos muy pequeña, ¿vale? Una fuente de carbohidratos como cereales. A mí me gusta mucho utilizar los cornflakes como comida preentreno o tortitas de arroz o maíz que no tienen fibra. En este caso no nos interesa ningún tipo de fibra, ¿vale? Entonces, proteína magra y carbohidratos muy simples. Si entrenamos en ayunas, estamos acostumbrados en ayunas, siempre entrenamos en ayunas, ¿vale? Y poco más. Si volvemos a repetir el WOD, una vez terminemos, pues seguimos, desde que terminamos, seguimos estas pautas, aunque pasen 2 días. Si estas pautas las seguimos 2 días, mucho mejor que uno, ¿vale? Si, por ejemplo, el WOD lo vamos a hacer el lunes, pues podemos seguir estas pautas el fin de semana, aunque sabemos que el fin de semana os gusta comer otro tipo de cosas, ¿no? Así que, bueno, estos son mis consejos para este 23.3, finalizamos los Open, y bueno, espero que os haya gustado, y si te ha servido de ayuda o si te ha gustado el vídeo, me gustaría que dejaras pues un like y un comentario, cómo te ha ido, y lo compartieras. Muchas gracias por estar aquí.